otras realidades. Las noticias y sus personajes son revisados en Q-Radio a fondo. La profundidad de los hechos informativos y otras realidades, analizados con sus generadores. Q-Radio a fondo, una mirada más profunda a las noticias del Chocó. Conduce, Leonardo Montoya Garcés. ¿Qué tal, amigos de Q-Radio, la otra alternativa de su programa Q-Radio a fondo? Sean bienvenidos a otra nueva edición de estos programas que hemos diseñado para ustedes, para conocer, como dice el título del mismo, a fondo diferentes aspectos de los protagonistas que hacen la vida pública, la vida económica, la vida social, todos los actores, los factores de la vida de un departamento, de una ciudad capital, del entorno cultural, social, todos los que influyen en estos casos en nuestro departamento del Chocó. Hoy les tengo una invitada muy especial, una mujer que se hizo a pulso, salió de las partes más bajas, se creó socialmente, construyó su destino dentro de lo social, se fortaleció en los sectores más vulnerables del departamento del Chocó, creció, subió, llegó donde quería estar y hoy tranquila está disfrutando de su pensión social, digámoslo así, pero con la tranquilidad de haber actuado bien dentro de lo que compete a la sociedad chocuana. La invitada de hoy, con lujos de detalles, la exalcaldesa de Quibdó, pero antes de ser exalcaldesa, líder social, líder comunitaria, mujer que estuvo en el Congreso de la República, que nos representó muy bien, pero ante todo un ser muy especial, Zulia Mena García. Doctora Zulia, bienvenida a Q-Radio, la otra alternativa. Este es su programa Q-Radio a fondo. Montoya, muchas gracias. Usted tiene muy buena energía. Hace tiempo lo sigo en su programa y usted cree en lo que hace. Usted genera una información muy valiosa para la gente. Le quiero dar gracias por invitarme en esta tarde a compartir con usted. Muy bien, tarde-noche, para quienes nos vean en la noche, el programa lo grabamos por lo general en las horas de la tarde, lo emitimos en las horas de la noche, pero esto es un sin formato chévere, para charlar, para conocer más a profundidad. Empezamos, doctora Zulia, porque el tiempo es oro. ¿Quién es Zulia Mena? Así, muy cortamente, hágame un resumen, así como cuando uno dice, se me pasó la historia de la vida en un minuto. En ese minuto cuénteme dónde nació, quién eran sus padres, qué hacía Zulia Mena, quién era usted. A Montoya, yo soy una mujer guerrera, feliz y con carácter. Yo nací en el río Munguidó, en Campo Bonito. Estuve allá hasta los 7 años. Mi papá, que en paz descanse, Francisco Mena Moreno, mi mamá Carmen García, está viva con 90 años, nos acompaña, gracias a Dios, todavía. Me vine aquí a Quibdó a los 7 años. Ya estuve aquí en Quibdó conociendo la ciudad, caminando todos los barrios, vendiendo con una ponchera en la cabeza, vendiendo en las esquinas también. Me tocaba ir mucho a la esquina de la Gobernación a vender árbol del Pancho, Chontaduro, y me fui metiendo a lo que era la realidad de Quibdó desde esa parte de conocerlo por dentro. Entonces, para mí fue muy enriquecedor, porque en medio del desconocimiento que tenía de la ciudad, porque era la primera vez que yo venía a Quibdó, me recuerdo que cuando llegamos nosotros, en esa época y en ese tiempo eran canoas, veníamos con todos los chiros, como decimos nosotros, llegamos por el barrio Kennedy y esa era una playa hermosísima, muy grande, muchas mujeres lavando en la playa, una playa de colores por la ropa que había, y se me quedó esa imagen desde niña. Entonces, para mí, la conexión que hay entre la zona rural y la urbana es la misma, porque nosotros nos vinimos aquí, pero cada vez que salíamos a vacaciones, nos íbamos para allá porque el sueño de mi papá y de mi mamá es que sus hijos no se quedaran como ellos. Mi papá, por ejemplo, no aprendió a leer y escribir, porque el primer día que fue a clase, la maestra le pegó porque antes la idea era que la letra con sangre entraba. Y mi papá es de esos negros y marrones, y él dijo, yo prefiero no aprender y a leer y escribir para que me maltraten. Prefiero no ir, pero no admito que me maltraten. Mi mamá hizo hasta segundo, ella escribe nítido, a los 90 años todavía lee
y escribe sin gafas, y la tenemos allí, y mi papá soñó siempre, y mi mamá, que sus hijos somos 12 hermanos, 9 mujeres y 3 hombres, tenían que estudiar. Y ellos dijeron, nosotros podemos ayudarlas hasta el bachillerato. Después del bachillerato, cada uno tiene que sacar la universidad. Y no se me adelante mucho, doctora Zulia, porque ya la veo que va cogiendo el destino de llegar al bachillerato y de ahí saltar a la universidad. No me vaya a dejar por fuera, cuando usted llega al sector del barrio Kennedy, ¿ya estaba rellenado por la draga? ¿Ya había hecho la draga su trabajo o le tocó el relleno del barrio Kennedy con la draga? Cuando llegamos a Kennedy, en esa vez era un barrio bastante delicado. Mi mamá vivía muy asustada porque Kennedy era la zona de tolerancia. Y a nosotros nos tocaba movernos en todo ese ambiente, pero igual uno donde llega siempre tiene ángeles de la guarda. Entonces mucha gente, nosotros les caímos en gracia y nos cuidaban. Y Kennedy todavía estaba en el Arenal, había una ciénaga grandísima, nosotros íbamos a pescar allí. Por allí vivía una tía, María Raquel, que en paz descanse también. Nosotros nos íbamos, siempre que salíamos de estudiar íbamos allá a pescar. Lo rellenaron después de muchos años de estar. Usted habla de la ciénaga aquí, por el lado donde hoy es el Hospital San Francisco de Asís. Todo eso era, sí señor. Lo único que había era la confianza. Ajá, exactamente. Bien. Y usted llega a Quibdó, pero me llama la atención que desde allá usted ya traía el empuje de su mamá y decirle a usted, mire, la masa frita se hace así y esto. Ya traía algo de la culinaria que lo vamos a tener más adelante. Pero usted que salía a vender a la esquina de la gobernación y cuando usted se paraba en ese edificio usted decía, de pronto, ¿algún día voy a estar allí? Realmente, Montoya, yo desde Campo Bonito y desde la barriga mi mamá era inquieta. Mi mamá me cuenta hoy en día que cuando yo estaba en la barriga yo le daba patada y que quería salirme de allá. Y ella ese día, cuando yo nací, estuvo trabajando todo el día. Llegó como a las 4 de la tarde a la casa con los dolores a tenerme a mí. Entonces ella me dice que yo desde muy niña era muy inquieta. Yo cuando a los 7 años que llegué aquí yo ya sabía muchos oficios, porque mi mamá nos enseñaba a todas, nos sacaba un día para que cada una aprendiera. El fogón de la casa era altísimo y yo colocaba sillas para subirme sobre el fogón y para preparar y mover la olla, hacer todo el proceso de la comida. Y cuando iba a servir, éramos 14 personas. Yo colocaba todos los platos ahí, a cada plato le iba echando un cucharón hasta que lograba. 14 personas contando su papá, su mamá y sus hermanos. Y los hermanos, que yo soy la sexta, pero estaban los otros pequeños, estaban otros niños en la casa, entonces la casa de nosotros era muy grande, en Campo Bonito. Y siempre vivía llena porque llegaban los indígenas ahí también, me crié junto con los indígenas. Una casa de campo con cultivo de plátano, maíz, atrás era caña. Un terreno muy grande, estaba mi ombligo, por ejemplo, lo sembraron en una raíz de coco. Yo tenía mi palma de coco ahí grandísima, eran unos cocos muy grandes. Había una vecina al lado que ella le tenía mucho miedo a los gusanos. Y la palma de coco normalmente le salen gusanos. Sí. Y de un momento a otro, la palma de coco se secó. Entonces parece que porque decíamos que por allí, por la que le tenía miedo a los gusanos, entonces la secaron. Pero mi ombligo está enterrado allá en ese territorio. Por eso mi conexión y mi amor por esta tierra. Yo nací acá y yo llevo en mi sangre, Montoya, yo llevo en mi sangre esta tierra. La gente, yo me crié viendo que las mujeres cuando daban a luz se rotaban para prepararle la comida, lavarle la ropa a la otra compañera, que si alguien se enfermaba, la gente iba a acompañar al que se enfermaba. Si alguien se moría, cada uno colocaba su limosna. Si alguien llegaba del pueblo, lo que llevaban lo repartían entre todos. Si se iba a sacar una canoa, se hacía la minga. Sí. La gente iba a ayudar a sacar la canoa. Un río cristalino, nosotros nos llevábamos rejo porque apenas mi mamá se iba para el campo y mi papá íbamos a bañar. Así aprendí a nadar y a pasarme de un lado a otro del río. Y yo llevo en la sangre este territorio, como corre el agua por los ríos. Hace parte de esa vivencia. Yo realmente no tuve adolescencia, porque yo desde niña fui inquieta. Entonces mis hermanas se iban a las rumbas, yo me quedaba en las reuniones con los mayores, porque me gustaba mucho estar pegada de los mayores aprendiendo muchas cosas. ¿Qué aprendió en esas reuniones de mayores? Una de las cosas que siempre nos
insistía. Que la haya marcado. Sí, no, me marcó muchísimo todo el tema de las oraciones y los secretos. Ajá. Yo aprendí desde muy niña a estar muy cerca de la medicina ancestral nuestra. ¿Y sabes secretos y oraciones? Algunos, uno que otro. Eso me ha ayudado mucho porque aprendí desde niña también a encomendarme. Siempre nos decían hay que encomendarse. Entonces el tema de la divinidad, Sí. el tema de esa fuerza que manda el universo, para mí es muy importante. Yo no doy un paso si primero no ofrezco a esa fuerza del universo para que sea el que guíe el camino mío. Y desde niña yo fui muy optimista, yo creo que por eso. Para mí no ha habido barrera. Yo creo que todo es posible. Nosotros nos enseñaban, nos decía mi mamá, mucho ojo, tienen que medir su cuarta y pararse en ella. Yo desafié la cuarta. Y yo tengo que pasar la cuarta porque está este territorio tan hermoso, estos ríos cristalinos, esta selva, toda la cultura de nosotros que es tan bella, que uno veía la sinceridad y la transparencia en las comunidades. Cuando íbamos a limpiar el pueblo todos caíamos. Esas cosas eran, para mí son muy hermosas. Y yo dije, cuando sea grande, yo tengo que trabajar para que estas cosas se mantengan, para que nosotros podamos seguir viviendo en su territorio, mejorando las condiciones de vida, viviendo dignamente, pero manteniendo la esencia de lo que es esta tierra y lo que es nuestra cultura. Y la doctora Zulia hizo así, de un momento a otro, y ya fue bachiller. ¿De qué colegio? No, imagínate, yo vine aquí y mi tía, la última hermana de mi papá, la mandaron a trabajar al Carmen del Atrato. Y yo tenía como 8 años, fui a estudiar un año allá, pero cuando llegué al salón, allá a Carmen del Atrato, las niñas mestizas me raspaban y me decían, ¿y usted por qué es negra? Ellos no habían visto una persona ya Afro, negra. sí. Sí, exactamente. Yo todo ese año lloré. Mi tía me devolvió para Quibdó. Y ahí yo entré aquí a la Colombia. Estudié en el barrio escolar y desde cuando yo estudié en el barrio escolar, yo dije, algún día cuando sea grande, yo quiero que aquí esté la mejor institución educativa del Chocó. La Ser un Nueva sueño Colombia quedaba para el lado de la primera o hacia el estaba lado en de... el barrio escolar, Sí, hacia el lado de como Cristo Rey. de Cristo Rey, cerca a Cristo Rey. Sí. Por allí con la rectora. Pero dentro del barrio escolar. Dentro del barrio escolar. Sí. Todos esos están dentro del barrio escolar. La rectora. Y la República de Venezuela también. También, ahí habían varias escuelas, eso era una cosa muy hermosa. La rectora era Julia Sánchez, que uno nunca se olvida porque ella era una mujer muy aguerrida también. ¿Me recuerda la que quedaba, que le daba al frente al Parque Manuel Mosquera? Esa era... Que ahora es una de las entradas del colegio mía. Yo no me acuerdo bien. No me recuerdo el nombre. Bueno, Dios Sí, nos no me perdone, recuerdo. pero, Sí, señor, pero toca- era un conjunto porque quedaba una por la primera, quedaba ahí una estaba como entrada, La Calda, la Caldas, la Venezuela, la ¿no? Venezuela adentro, Exacto, la Colombia, el barrio escolar barrio era que esco- llamaba sí, eso. todo ese conjunto era el barrio escolar, que antes allí con la historia que recuperamos nosotros era con una, quedaba el ejército ahí, el Bomboná, El eso lo Bomboná, construyeron, batallón Bomboná. batallón Bomboná, quedaba allí. Entonces, cuando yo regresé, yo vine aquí a Quibdó. Yo solo conocía cuando estaba en Campo Bonito a los indígenas y negros. En el Carmen conocía a los mestizos. Y vine aquí, comencé a observar que había mucha gente del Carmen del Atrato aquí y que comencé a ver los antioqueños, otra gente mestizas. Y entonces a los 10 años le pregunté a mi papá que por qué habíamos personas diferentes. Que yo pensaba, yo le dije, yo pensé que apenas éramos los negros y los indígenas. Y entonces me contó mi papá toda la historia de la gente negra. Y cuando yo conocí la historia de la gente negra por dentro, eso reafirmó más mi trabajo de conocer por dentro lo que era mi cultura y trabajar para que nosotros esa relación bonita que manteníamos con los indígenas se pudiera extender también a los mestizos. Porque lo que uno sentía es que esa misma ingenuidad de nosotros los niños ya nos habían sembrado ese veneno de ser diferentes. Es una apartheid. Exactamente, Sí. entonces yo tengo que trabajar para que nosotros podamos, viviendo en este mismo territorio, trabajar juntos para que salgamos adelante. Doctora Zulia, ¿usted en qué año se graduó como bachiller? Yo terminé en el 82 en el integrado. En el integrado. Sí, Era sí, manejado sí. todavía por las hermanas de la monjas, presentación. Sí, sí, ahí estaban Muy las bien. monjas. Del integrado, estamos haciendo un salto para que nos Sí, alcance sí, el tiempo. claro. Del integrado, ¿ya usted tenía en mente qué quería estudiar?
Montoya, lo único que yo quería era estar ligada al trabajo con la comunidad. Entonces, desde el integrado, yo me participé en el grupo juvenil con los curas en la catedral. Entonces, nosotros nos íbamos los diciembre y Semana Santa para las comunidades, a estar con las comunidades acompañándolas en toda esa fecha. Y yo, cuando terminé allí, yo dije, yo quiero trabajar con las comunidades, y Dios es tan grande que todo me lo ha puesto ahí. Yo apenas es que, pues yo soy muy cuidadosa en lo que digo, porque lo que yo digo, Montoya, lo logro. Es la manifestación de tener uno conectado su pensamiento y su sentimiento, y si uno lo hace con sinceridad, se da. Ha sido mi vida, yo le doy gracias a Dios de todo lo que me ha permitido vivir, que ha sido magia. Y terminé en el integrado y preciso. Me articulé con el padre Gonzalo de la Torre, con el equipo misionero, en el 83. Yo el padre Gonzalo, 82, el padre Javier. Padre Javier era el que coordinaba los grupos juveniles. Y me articulé al equipo misionero con el padre Gonzalo, y ya iniciamos todo el proceso de despertar de conciencia en el río Atrato. Yo conozco todo el Chocó, recorrimos las comunidades generando ese despertar de conciencia en nuestra gente, para que nuestra gente, más allá de estar pegados solo a las necesidades, pudiéramos mirar qué teníamos más allá, el territorio, los recursos, mejorar las condiciones de vida. Y como producto de ese proceso, entonces ya después allá estuve como 8 o 9 años en el Atrato, y yo quería estudiar. Entonces me vine aquí a Quibdó, estaba Carlos Escobar de alcalde, y logré que Carlos Escobar me nombrara de maestra al frente de Calle Quibdó. Entonces yo estaba maestra Calle Quibdó, comenzamos a organizar los barrios con la OAPO, ahí fue que surgió la OAPO en el 89, y yo casi no iba, me metí a la universidad porque yo me quería venir para meterme a la universidad, porque era el compromiso que teníamos con mi papá y mi mamá, que teníamos que seguir estudiando. Entonces me vine, me metí a la universidad, creamos la OAPO y trabajaba de maestra, íbamos todas las mañanas. Y nosotros con los vendedores de la Alameda y con los de la Plaza de Mercado especialmente, los vivían desalojando, les quitaban todo lo que ellos tenían y se lo llevaban en volquetas. Entonces nosotros hacíamos manifestaciones, y yo me metía a la alcaldía con todos los vendedores y con sus poncheras a golpear allá. Y me destituyeron del magisterio, y lo que me ayudaba a mí para poder estudiar, pagar la universidad, era lo que yo ganaba. Y dije yo, Dios mío, se me cayó el mundo, ahora ¿cómo hago? ¿Cómo pago ya ahí le empezó a salir, a brotar la vena revolucionaria. No, ya no. Pero social, ¿no? Social, sí, que me destituyeron por revolucionaria. Por eso me destituyeron, y en eso yo dije, bueno, se me cayó el mundo. ¿Cómo hago ahora para terminar la universidad? Pero Dios es tan grande que cada obstáculo es una oportunidad que le está dando uno para uno seguir adelante. Donde yo no, en ese momento no me destituyan, yo estaba seguramente que seguía de maestra. De docente. Entonces ya cogí todo el tiempo libre. Mira, a mí me tocaba a veces viajar a nivel nacional e internacional, y no me podía ir por la universidad o por el trabajo. Entonces ya yo quedé libre. Yo dije, yo Dios bendito, aquí estoy, y me quedé esos de viajes tiempo a nivel completo internacional eran en representación de las comunidades. Como yo venía en el proceso con las comunidades, y yo asumí... ¿Quién la llevó a viajar? Toda la dinámica, porque el proceso que nosotros proyectamos fue con una visión, sí, no pero, solamente de Colombia. Sea, la llevó la OEA, la ONU. No, a través del equipo misionero. Entonces surgían viajes, porque el proceso que nosotros iniciamos aquí estaba conectado a nivel nacional e internacional. ¿Dónde fue el primer país fuera de Colombia que usted llegó? Panamá. ¿Qué hizo allá? En Panamá teníamos un evento. Ese evento estaba porque en América Latina, en esa época, yo soy de los años 60, estaba todo lo que era la teología de la liberación, porque estaba América Latina estaba en una convulsión muy grande. Usted estaba en la época de Noriega. Totalmente, y estaba toda la época de los cantantes de música revolucionaria, como Piero, Mercedes Sosa. De la época del M19. Del M19, exactamente. Toda esa época, yo nací, si nací en esa época, es porque yo tenía que cumplir algún papel en este proceso de transformación de la sociedad. Entonces el hecho concreto es que fuimos a Panamá, y a partir de Panamá se abrió. Yo, gracias a Dios, he viajado casi todos los continentes en esta dinámica de generar acercamiento, porque la visión que tenemos nosotros es la visión de construir una nueva sociedad para la humanidad, más allá de la población negra.
cómo podemos nosotros convivir como humanidad en esa interrelación de bienestar y generando también, manteniendo la libertad de los pueblos. Entonces mi trabajo desde niña, yo lo visioné, cuando yo estaba pequeña, pasaban los aviones por Campo Bonito y yo decía, en esos aviones voy a viajar algún día a recorrer el mundo. Estaba 4 o 5 años. ¿Cuánto tiempo duró en Panamá en esa reunión? Fueron 5 días. Ese evento fue de 5 días. Y llega a Colombia otra vez a andar en lo mismo, en las comunidades y todo. Sí, a devolver porque nosotros solamente éramos voceros. Nosotros teníamos que ir a representar a la comunidad y teníamos que devolvernos a dar la información de lo que había pasado. Entonces, fue una dinámica muy Ya tenía un contacto usted con gobierno nacional, ya se estaba conociendo Zulia Mena desde el departamento del Chocó, una líder aguerrida, ya había alguna mención de su nombre a nivel nacional, o apenas iba comenzando las cosas. Iban comenzando las cosas porque nosotros íbamos también a marchas en Bogotá. Íbamos a marcha en Bogotá recorriendo la 7ª, viajábamos a Brasil también con los Sin Tierra, conocimos también Argentina, Ecuador, conocimos Perú, toda una dinámica envolvente, porque inicialmente yo decía, ve, lo que uno está haciendo acá, ¿eso sí será que tiene sentido? La revolución social de izquierda que en ese momento estaba y que aplicaba para América Latina, algo que está como tratando de volver ahora, pero esa revolución era por lo mismo que estaba pasando en el continente para ese momento, ¿no? Pero eran dos cosas distintas. Pero el estallido que había en ese momento era señor. eso. En ese momento era eso porque la situación en América Latina era muy compleja como está hoy, de violencia, de hambre. En esa vez yo me leí Las Venas Abiertas de América Latina. Sí. Esas venas abiertas de América Latina yo me he leído como 5 veces y eso alimentó mucho más. Yo vivía muy pendiente de la dinámica de los derechos civiles en Estados Unidos también. Vivía muy pendiente de lo que estaba pasando en otras partes. Entonces eso me permitió a mí ir poco a poco conociendo, avanzando, metiéndome en la dinámica y me permitió comprender que lo que estábamos haciendo nosotros acá en el Chocó, en el Atrato, era muy importante. Era muy importante. Tenía una valía, tenía un peso. Por favor. Y sobre todo con lo que se estaba dando, que ya se sentía, ya más acá para época de los 80, los 90, lo convulsionado que estaba el territorio, ¿no? Exactamente. El despojo de tierras, todo imagínense, Montoya, que cuando nosotros iniciamos el proceso acá, avisoramos que lo que se está viviendo hoy se iba a venir. Y nosotros dijimos, nos toca comenzar ya, porque el territorio de las comunidades negras e indígenas era articulado, trabajado por ellas, pero no había propiedad del territorio. Y ahí es donde un cúmulo de afrodescendientes y de personas pensantes de la etnia negra empiezan a mover el país y a hablar de la Ley 70 y a empezar a reclamar ese territorio y la gobernanza del mismo para las mismas comunidades, para poder proteger los intereses de esas comunidades, y donde usted participó activamente en ese proceso de conseguir esa Ley 70, que fuera ley de la República. Proceso largo, ¿no, doctora Zulia? Proceso largo y muy bonito, sí, muy bonito, porque además de los que estábamos acá, las comunidades campesinas de Gaviria. Sí, señor. Además de las comunidades campesinas, había movimientos a nivel nacional también en esa época. Surgió Movimiento Nacional Cimarrón, que formó a muchos de nosotros en la parte ideológica de lo que era la historia del pueblo negro. Yo hice parte de Cimarrón y después cuando comprendí que más allá de solo decir que hay racismo, necesitábamos afianzar la lucha en garantizar unos derechos. Y ahí comenzamos a plantear nosotros desde el Atrato, que acá en el Atrato surgió toda esa visión de lo que era la Ley 70, los derechos territoriales, económicos, políticos y sociales, porque lo que buscábamos era garantizar la permanencia del pueblo negro en su territorio y desde garantizar esos derechos, ir mejorando las condiciones de vida a partir de construir un proyecto de vida propio que surgiera de nosotros mismos. Entonces, no era estar ligado a que el Estado dé o que desde afuera se diga qué es lo que hay que hacer, sino que las mismas comunidades, pensando por nosotros mismos, pudiéramos ir construyendo con su propia visión, su propia dinámica de desarrollo, que eso hoy está aplazado
y se requiere, Sí. porque ya se logró la ley, pero no basta con que la ley exista, hay que apropiarla económicamente, culturalmente, socialmente, e ir construyendo desde Chocó una visión propia de lo que nosotros deuda queremos. que todavía mantiene el Estado colombiano con la aplicación de esa ley 70. Pero igual, real aplicación, sí, ¿no? Sí, exactamente, pero además del Estado, a mí casi no me gusta hablar de la deuda, Sí. porque los demás llegan hasta donde uno le permite. Exacto. Nosotros tenemos que trabajar desde adentro. La Es que transformación acá también hay una transformación que no se ha dado. Sí, la transformación social depende también de esa transformación desde adentro que hagamos nosotros, que tomemos conciencia del poder que tenemos nosotros y que a partir de eso, con esta riqueza que tiene este territorio, podamos comenzar a plantear lo que nosotros queremos. Son procesos, Montoya, que no se logran de un día para otro. Son procesos que toman tiempo, pero que usted tiene que comenzar. Cuando los demás sienten que usted va a una dirección clara y que usted está haciendo lo que les corresponde, los demás contribuyen. Sí. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros en el Chocó, que todavía, como dice Desiderata, la vida todavía es bella. Bueno, hay mucho que hacer. Sí, la vida es bella y hay mucho que hacer. Y en ese camino, doctora Zulia, antes de ir a la pausa, todo aquel que se mete en el campo de la revolución o en el manejo de la idea o de opinar, de aportar, de trabajar por las comunidades, sobre todo en el contexto de Colombia, y entonces ya lo tildan de socialista, de izquierda, y como siempre Colombia ha tenido la presencia de grupos de izquierda, pero alzados en armas, entonces, pero no todos, ¿no? Sí, sí. Había un movimiento del M-19, ya estaba como en decadencia por lo que sucedió con Carlos Pizarro León Gómez, todo este cuento, el cuento del narcotráfico, en fin. Usted nunca le dio por pertenecer ni al M-19, ni al ELN, ni a las FARC, no, nunca hubo una ideología o le dijeron, venga, usted es una berraquita, lidere este proceso en el Chocó. Muchas ¿Sí veces, la llamaron? Muchas veces. Pero igual en ese momento había ideología. Ellos respetaban lo que las comunidades y las Pero usted lo contrarrestaba era con la ideología del desarrollo de afrodescendientes. No, totalmente. Yo soy, mi visión y mi filosofía es una visión que articula. A mí no me gustan los extremos. Desintegrar. Yo más bien me inclino por el camino del medio. Cómo nosotros desde esa diversidad... O sea, ni chicha ni limonada. No, yo soy clarísimo. Usted sabe que yo tengo fijo mis posiciones, pero no me interesan las posiciones radicales de un lado o de otro. Yo pienso, extremos. Sí, los extremos no me interesan. Siempre yo he pensado que nosotros como pueblos negros, pueblos indígenas, en ese marco de la diversidad colombiana debemos construir un país donde juntos trabajemos por el bienestar de todos. Entonces a mí nunca me gustó inclinarme o hacia derecha o izquierda, pero he aprendido a trabajar junto con todos. Con la izquierda, con el centro y con la derecha. Todo porque cada uno tiene su observador y lo que cada uno piensa es valioso y sirve porque la misma naturaleza, yo aprendí y nací en un territorio que es diverso. Y a mí me gusta mucho sembrar. Yo le sigo la dinámica a las plantas. Mire, las plantas, Montoya, hasta que no dejan un retoño no se mueren. Y la naturaleza es diversa y nosotros debemos construir dentro de esa armonía de la belleza de la naturaleza. Por eso me encanta a mí el tema del territorio. Entonces la sociedad se construye dentro de esa diversidad y Colombia, para poder avanzar a lograr la paz, para poder aliviar el sufrimiento de este pueblo, tenemos que juntarnos los diferentes y trabajar juntos por el bienestar del país. Doctora Zulia, después de esta pausa comercial, que no demora mucho, porque no tenemos muchos auspiciadores, pero hay que hacer la pausa con lo que estamos. Vamos a entrar en un terreno que ya es lo administrativo de la Zulia Mena, empoderada ya de su nombre, de su imagen a nivel nacional y de algo que usted creó, construyó para una ciudad, tratar de ser ciudad, para un pueblo tratar de ser ciudad, que hoy lastimosamente vuelve a ser pueblo o estaría yo creo que un poquito más abajo. De pronto, así nos duela, en un villorrio o en una aldea, qué sé yo, usted construyó algo, la Ruta Q. Después de comerciales, estamos contándole a los televidentes qué pasó con eso. Pausa y regresamos.
Estamos a fondo, ya regresamos. PC tiene todo para tu seguridad y conectividad. Cámaras de vigilancia con monitoreo desde tu celular. Cámaras con paneles solares para finca. Alarmas contra robo con botón de pánico. Alarmas comunitaria. Videoporteros. Routers rompemuros para internet. Y accesorios para computadores. Además, instalación, mantenimiento y soporte técnico especializado para sus cámaras de seguridad. Somos distribuidores autorizados de Hikvision, Hailu y Esvis. Mundo PC, tecnología que protege lo que más importa. Tecnologías de última generación. Siéntase seguro y protegido. Hola, ¿qué tal? ¿Ya te enteraste? Si no, sígueme. Este es el CAS, el bingo virtual de Supergiros, con el cual puedes apostar desde 500 hasta 10,000 pesos. Segundo, puedes seleccionar números del 1 al 80. Tercero, hay más de 10 formas en las que puedes ganar. Cuarto, con este ganas desde 0 y un acierto, y hasta 400 millones de pesos. Quinto, puedes ver de manera rápida los resultados en la página de CAS Colombia desde tu celular, televisores y QRs que tenemos en nuestros puntos de venta. Y lo mejor de todo es que juega cada 5 minutos y tú puedes reclamar tu dinero al instante. ¿Qué esperas para ganar? En esta nueva temporada escolar, Papelería Universo sigue avanzando con el sello que nos caracteriza: calidez humana, calidad y buen servicio. Ven ya y encuentras lo que necesitas en un mundo lleno de posibilidades para ti. Papelería Universo, siempre contigo. Papelería Universo, símbolo de calidad y buen servicio. Seguimos en QRadio a fondo. Vamos a QRadio, la otra alternativa, en este programa A Fondo. Hoy a fondo con la doctora Zulia Mena García. Doctora Zulia, veníamos hablando de qué, si me acuerda. Estamos hablando de todo el tema de los movimientos sociales, bueno, la dinámica de América Latina, con la izquierda, sí. Saltemos ese espacio porque usted ha hecho tanto que uno ni sabe por dónde cogerlo. Usted tiene tantas ramas como los árboles que le gustan, que cada rama es una historia distinta que hacen que sea más frondosa su vida. Por eso llegó hasta donde ha llegado. Pero hay un tema importante. Vamos a centrarnos ya realmente hacia donde yo quiero tocarle el corazón. ¿A usted quién le dijo a usted que usted podía ser la alcaldesa de Quibdó? Realmente, Montoya, eso fue una locura. Yo, como le comentaba, venía de trabajar con todas las comunidades, generar organizaciones en las comunidades, y yo fui al Congreso, regresé del Congreso y me interné otra vez a trabajar en Nuquiba y Jurado para ayudar a constituir los consejos comunitarios de allá, hacer la formulación de los planes de desarrollo, planes de manejo, y cuando venía de Nuquí para acá, había iniciado todo un problema de violencia allá en el atrato de los desplazamientos, sí, claro. Y yo veía aquí en Quibdó que mucha de la gente que había conocido en las comunidades estaban aquí, aguantando hambre, exactamente, aguantando hambre aquí, y yo dije, definitivamente, yo tengo que hacer algo. Entonces, una mañana estábamos desayunando con Sergio, y le dije a Sergio y a mi familia, a mí la política no me gusta. Realmente a mí nunca me ha gustado la política. Yo fui al Congreso obligada, porque la política divide. ¿Usted por qué fue que llegó al Congreso de la República? ¿Cómo llegó? Yo llegué al Congreso porque en la ley 70 se incluyeron los 2 cupos. La curul, claro. Y fui una de las primeras que estuvo allá en el Congreso. Con la mayor votación. Yo hice como 1 mes y medio de campaña porque eso se aprobó en junio, sí. Junio del 93. Es como decirlo de James, el representante James hoy por la curul de Paso, Pedro Baracutá. Eso sí, exactamente, exacto. Que ese fue nuevo. Entonces, sí. En esa época, la ley 70 aprobó en junio del 93 y desde ese momento comenzaron a presionarme a mí que yo tenía que ir al Congreso. Yo dije, yo no voy al Congreso, a mí no me gusta el tema de la política, me gusta estar invisible, acompañando a la gente, mi trabajo social. Antes de ir al tema y este programa se nos va a demorar un poquito más. Antes de llegar al tema de la alcaldía, usted en el Congreso batió récord, porque usted dentro
de las sesiones del Congreso, de la Cámara de Representantes, que usted fue representante de la Cámara, Sí, se notaba el trabajo suyo por las comunidades afro, no solamente del Chocó, sino de Colombia, sí, señor. ¿ya? Y empezó usted a generar una imagen positiva del trabajo que se le reconoció en el Chocó y en Colombia. O sea, ya cuando se mencionaba a Zulia Mena, no era la joven que iba y se mantenía de bajo perfil dentro de las comunidades, se organizaba OAPO y organizaba en Monguidó la comunidad o algo. No, ya había una estructura dentro de su formación y política también, Sí, señor. que hay que decirlo, que usted jalonaba un interés de la gente de ver a alguien que hiciera algo por ellos. Sí, señor. Yo, Montoya, desde la estructura de mi alma, amo lo que hago y amo a mi gente. Me duele mucho ver el sufrimiento del pueblo nuestro, de los mismos campesinos, de los indígenas, como estamos hoy, cuando nosotros en medio de lo que faltara vivíamos con dignidad. Entonces a mí eso me lacera el alma, de las cosas que no me deja estar en paz, es esa situación. Entonces cuando yo fui al Congreso, Sí. había mucha situación complicada porque no se conocía mucho la dinámica de las comunidades. Como ya nosotros teníamos, como usted dice, una estructura, teníamos una posición y una visión también de lo que nosotros en este país queríamos. Yo era la más sardina del Congreso. Y a mí los congresistas, tanto de Senado y ¿Cuántos Cámara, años? yo 28 28 años. 28 años. Entonces ellos siempre me apoyaban. Cuando se vino el caso de Sosir, que fue muy fuerte, Claro. y yo asumí ese caso, La yo era defensa. pudiente de Sosir y Milton, que en paz descanse, y asumí ese caso. Yo al ministro de Justicia más de una vez lo llevé a debate al Congreso. Por cuando yo me meto a algo, yo me meto con alma, vida y corazón, hasta la última gota de sudor. Logró usted que sacaran al comandante de la policía, ¿no? Sí, al señor. general. Sí, al general. Claro, hizo destituir Al un general. general, usted. porque en esa época la situación de la gente nuestra, de Sí. los militares, sigue siendo hoy igual. Hoy, de es racismo. muy difícil el racismo. Ujú. Era muy difícil, entonces a mí me tocaba ir a darle charlas a la General Santander, que ellos entendieran que Colombia era un país diverso y que nosotros teníamos igualdad también de derechos, como tenían ellos, y el maltrato que hacían con Sosir y con Milton era demasiado fuerte, de burla en el pleno salón. Entonces, sin uno justificar lo que pasó, es una agresión y un problema de salud mental que ha generado Sí. esta estructura de exclusión. Entonces, el trabajo en el Congreso, para mí, yo no conocía el Congreso de la República. Cuando yo llegué al Congreso, eso para mí era una cosa rarísima, porque yo nunca había ido al Congreso. Yo había ido a Bogotá, Sí. a la 7ª marcha. Y si mucho en la Plaza Bolívar, y este es el Congreso, acá entran los senadores y los congresistas. Exactamente. Y al otro lado el Palacio de Justicia y la Alcaldía de Bogotá. Exactamente, entonces eso cambió la vida para mí. Yo ya no fui la misma, porque ya tuve una visión más grande, ya conocí el Estado por dentro, y conociendo el Estado por dentro, dije yo al Congreso, cuando estuve allí, dije yo al Congreso, como quien dice, ya conoció dónde ponen los huevos la garza. Exactamente, y Y cómo es que se mueven todas las Y cosas. entonces ya la doctora Zulia sabía dónde colocaba el huevo la garza y se vino para el Chocó, para Quibdó, y acá con el doctor Sergio y su familia. Entonces, ¿quién fue que le dijo, no, vamos para la alcaldía? No, yo me vine del Congreso apenas terminé en el 2002. Yo terminé en el 98. Y del 98 al 2007 estuve en las comunidades. Sí. Me devolví y me metí al trabajo de las comunidades. Por eso es lo que me gusta a mí. Sí. Siempre he hecho lo posible por mantenerme Pero en el mismo adelantémonos camino. en el tiempo. Entonces, en listo. el tema de la alcaldía, viniendo de allá, como le decía, veía a la gente aquí. Yo dije, yo no puedo Permitir simplemente quejarme y dejar las cosas así sueltas. Y yo, si me apoya mi familia, yo me meto a la alcaldía. Ellos me dijeron, si usted siente que quiere hacerlo, hágalo. Pero imagínense, una familia tan grande, 14, 16 que eran ustedes. 14 hermanos. Y 14 hermanos. ¿Cuántos hermanos de su mamá? No, todos, perdón, somos 12 hermanos, 9 mujeres y 3 hombres, Sí, más mi 12. papá y mi mamá. Sí, mi pero papá ya estaba, y su había papá fallecido. y su mamá. Pero ¿cuántos Más hermanos? toda la tienen? familia de nosotros, Imagínense, 3 hermanos y los 9 Mena, mujeres. los García. No, y eso es muy grande. eso hizo una minga. Una familia muy grande. ¿Y Y usted? los amigos, Sí, apenas bien. comenzamos muy poco y poco a poco se fue Pero usted articulando traía la una carta de gente. presentación que era el Congreso.
El Congreso. Su buen trabajo y sobre todo su buen trabajo con las comunidades. Exactamente, el ¿Quién trabajo con le las dijo, comunidades. listo, estamos listos, pero ya, es que hubo alguien que le dijo, no le dé miedo, vamos por la alcaldía de Quibdó? ¿Quién? Consulté a varios amigos aquí, a ¿Políticos? varios amigos, no, de los que venían en los procesos conmigo, Ajá. y les consulté, siempre busco, además de mi propia opinión, consultar Ellos. a mucha gente, Mm. y dijeron, no, vamos para adelante, métase. ¿Y usted estaba enfrentándose contra quién? No, en esa había muchos candidatos, y me invitaron a un grupo, estaba el doctor Pepino, Ajá. estaba Salim Bechara, Sí. estaba Ventura Díaz. Ventura Díaz Ceballos. Sí, Ceballos, habían varios candidatos. Y se Entonces hizo una ellos se escogencia. unieron, Ajá. está el profesor Isaías, él no También. quiso unirse al grupo, entonces se unieron y me invitaron a mí para que me uniera también. Ajá. Entonces yo me uní ahí al grupo, nosotros definimos una dinámica de hacer una encuesta a nivel nacional, el Centro Nacional de Centro Nacional Consultoría. de Consultoría, Y me acuerdo. elegimos que fuera un sacerdote que recibiera el sobre para tranquilidad de ¿Y todos. lo recibió el padre Lo Napoleón? recibió él, no, lo ¿O recibió quién? el padre Jesús María. Ah, el Padre Jesús Escogimos María. al Padre Jesús María. Sí. Entonces el sobre le llegó al Padre Jesús María. Cuando llegó, él nos reunió y abrió el sobre. Entonces en ese momento lo que habíamos acordado es que quien saliera en la Todo el encuesta, mundo todo se el unía. mundo lo apoyaba. ¿Y quién quedó de primera? Ahí quedé yo. ¿Y quién se quedó de segundo? No recuerdo quién quedó de Sí, segundo. se acuerda. No recuerdo. Sí, sí. Pero bueno, Sí. todos se unieron menos El profesor Isaías el no. profesor no se Isaías. unió. Sí, Entonces sí, usted señor. se enfrentó al profesor Isaías, disidencia, Ajá. se enfrentó a quién más Esa vez estaba. en esa época, Estaba Francis, creo que era. Francis Ceballos. Sí, yo creo que Y no era Francis. Bueno, yo tampoco me ¿Quién acuerdo era? ahora. No me recuerdo ahora quién era el que Eran estaba en como el 3 candidatos, 2007. 4. Sí, señor, el que quedó a la alcaldía esa vez, pues sí, precisamente fue Francis. Sí, Sí, fue Francis. Ajá. Porque nosotros le recibimos a Francis. a Francis. Sí, señor. Ganó él. Ganó él. Esa vez ganó Francis. Bueno, y después Ajá. llegó usted. Y nosotros terminamos y seguimos en la campaña esos 4 años. Seguimos Sí. trabajando porque mi El trabajo es trabajó permanente. lo mismo, pero Sí. había un problema que estábamos siendo receptores de mucha violencia, Totalmente. de mucho desplazamiento. Sí. Doctora Zulia, a donde la quiero llevar es a esto. Sí. Usted tiene allí, muéstrame ese libro. Aquí está la ruta Q. Esta Exactamente. es una Usted memoria que construyó- hicimos de todo el proceso. Usted construyó un proyecto llamado la Ruta Q, la Ruta Quibdó. Esa Ruta Quibdó, en muy corto tiempo, Sí. ¿qué quería hacer usted con esa Ruta Quibdó, doctora Zulia? Bueno, Porque en ese momento el comportamiento de la sociedad era de pueblo, era como decirle a la gente, según lo que he podido conocer de su Ruta Q, era como cambiarle el chip a la comunidad, decirle, pasemos de pueblo, de pueblerinos, a convertirnos en ciudad intermedia. ¿Era la intención esa? realmente lo primero que quiero decirles es que mi visión es la dignidad y la libertad real del pueblo nuestro. Que la gente pueda vivir en este territorio con lo que nosotros necesitamos. Entonces esa visión, donde yo vaya, la llevo y plasmo eso allí. Cuando llegamos a la alcaldía de Quibdó teníamos claro eso y construimos un programa en esa dirección, de ver cómo lográbamos que Quibdó en un proceso continuado pudiera ir transformándose de pueblo, de ciudad, de pueblo grande a lo que fuera una ciudad, pero manteniendo la esencia de la diversidad, por eso lo llamamos Quibdó Mía, que era Quibdó mestizo, indígena y afro, y determinamos la Ruta Q como una forma distinta de educarse, una forma distinta de gobernar, una forma distinta de organizar la ciudad. Sí. Y trabajar, el eje fundamental era el trabajo con la gente y articular muchos profesionales. Nosotros tenemos muchos profesionales aquí buenos, Sí. que de forma voluntaria, Montoya, sin pagarles un peso, están dispuestos para que nosotros vamos armando lo que queremos. Simplemente tenerlos en cuenta. Tenerlos en cuenta. Entonces nuestra esencia era cómo participaban los educadores, participaban las comunidades, participaban los grupos sociales, toda la dinámica que hay en Quibdó, ese Quibdó Mía, cómo íbamos construyendo una visión conjunta para sacar adelante esta ciudad, pero también nos proyectamos que una sola alcaldía, que solo 4 años no eran. no A mí me alcanzaba. tocaba garantizar la continuidad del proceso, dejar las bases
y garantizar que el siguiente entendiera esa visión, porque nosotros habíamos estudiado a nivel de América Latina ciudades que eran como Quibdó, cómo habían hecho para salir adelante. Sí. Y la única forma era trabajar juntos y mantener el proceso mínimo 20 años. Sí. Doctora Zulia, el primer paso, o uno de los pasos más importantes para tratar de transformar la ciudad de Quibdó fue peatonalizar la Alameda Reyes. Convertirla en un sitio de concentración de personas que de a pie pudieran, hola hermano, hola manito, se diera eso, pero también brindar unas oportunidades de trabajo a ciertas familias que pudieran garantizar la venta de artesanías, de una comida típica, un helado típico o algo, más no el muladar en que está hoy la Alameda Reyes. Cuando uno mira eso, yo siempre lo he dicho y le reconozco eso, yo dije, la doctora Zulia trató, o mejor dicho, colocó el primer grano para que Quibdó y su gente pensara que no era conveniente vivir como se estaba viviendo, sino trascender a un peldaño más para convertirnos en ciudad, para poder montar una estructura social que le diera unos parámetros a los que vienen de otras partes para que se comportaran como en una ciudad. ¿Usted cree que lo logró, doctora Zulia? Mire, el trabajo es el amor hecho visible, como dice Khalil Gibran. Nosotros queríamos coger la ciudad con las manos, coger la ciudad con las manos y generar unos detonantes. Y uno de esos detonantes era construir confianza con la gente, porque en ese momento, usted sabe, la gente no creía en nadie. Cuando yo llegué a la alcaldía, Marco Tobías, que en paz descanse, él hacía el programa, yo no sé si usted se recuerda, con el nombre mío. Ya no es esa campesina, esa que va a hacer usted, todo ese poco de cosas que dice que va a hacer, no las va a hacer. Yo acostumbré desde niña a tener una visión más grande que mí. Yo soy una pitufa y yo siempre sueño más grande que mí para lograr algo. Como dicen, si usted quiere ser papa, tiene que aspirar por lo menos a ser algo. Exactamente. Entonces yo siempre me proyecto más allá de lo que yo sé que puedo lograr y camino hacia allá. Entonces queríamos generar primero una organización de la ciudad, pero basada en una identidad propia. Y comenzamos a trabajar una investigación con los grupos sociales que había aquí, como yo le decía, Quibdó Mía. Proyectamos hacia la zona norte de la central de abastos, proyectamos no solamente la pavimentación, sino unas obras allá en la zona norte, todo hacia la zona norte, para generar una dinámica allá y que la gente allá teníamos proyectado hacerle sus centros comerciales, centros de recreación, porque la gente allá no tiene dónde socializar, no hay dónde socializar. Nosotros hicimos, Montoya, 2 planes de desarrollo, uno por ley, que había una hasta mayo, para poder presentarlo, y otro con la comunidad. Metimos un proceso con la comunidad, dejamos un documento que yo lo tengo, donde la comunidad proyectó al 2030 qué había que hacer. Si se hace lo que la comunidad dijo que era fortalecer el tejido familiar y social, no estaba la violencia como está hoy. Y ese documento está escrito y yo lo tengo, aparte de este documento y el plan de desarrollo que por ley tocaba hacer. Sí, claro. Nosotros proyectamos hacia la zona de Tutunendo las 1.500 viviendas. Proyectamos hacia Cabí el tema de juegos, porque necesitamos generar, aquí en Quibdó todos estamos revueltos y no hay, mucha gente no paga impuestos. Entonces Quibdó hay que ir generando una zona donde vivan personas que puedan pagar el impuesto, mejorar el recaudo, pero y por eso dividir la franja, una urbana y otra rural, así estén sobre el mismo eje. No, era lo que buscábamos hacia esa zona, era no solamente, porque hacia esa zona usted sabe que hay ubicación de los mejores terrenos, de personas que tienen condiciones están allá, exactamente, no, y para que la gente también pudiera seguir construyendo, porque aquí en Quibdó, en el centro, ya no hay donde construir. Entonces estamos abriendo la ciudad para que pudiéramos seguir creciendo, pero de forma organizada. Entonces aquí teníamos que organizar primero el centro, porque la ciudad de Quibdó se construyó hacia el centro. Usted sabe que uno en su casa dice, yo voy para el centro. Entonces se hizo de la margen del río hacia atrás,
más no hacia los lados prácticamente. Para volver otra vez la mirada del río Atrato, porque no había. Entonces articulamos la Alameda, articulamos el malecón de Quibdó, que dejamos los de esas recursos, visiones, la doctora primera, Zulia, perdone sí. la interpelo. Sí, señor. De esa visión, de esa construcción de lo que usted quiso, yo creo que tuerto o torcido, tuvo un buen coequipero que le terminó las 1500, que hoy están allá, uno de los sueños de ese doble plan de desarrollo. Sí. Está el tema de que hoy el puente de Huapango II también está allá, sí. Que dejaron ustedes sí. Las bases de eso. Las bases y los recursos, y ahí están, exactamente. Sí, dejaron ustedes los recursos también la para vía circunvalar, el hospital de la zona norte. Exacto. Eran 10.000 millones que se necesitaban y yo garanticé, ahorré 4 años para esos recursos. Pero también yo quiero meterme en un tema. Sí, señor. Cuando se está en la administración se tienen amores, desamores y se cometen errores. Sí, señor. Fue su administración criticada. Yo participé de esos juegos y le agradezco sí. De que usted me haya dado la mano, que con mi trabajo le demostré que fui capaz de hacerlo. Pero los Juegos Nacionales fueron un monstruo que se le dieron a Quibdó porque no tenía en ese momento la capacidad para hacerlo, doctora Zulia, y usted, sin embargo, dijo, los hacemos como sea, pero los hacemos. Y a pesar de todo, de la lluvia que le criticaron en el Coliseo, que tocó sacar unos paraguas, a pesar de las condiciones que no estaban, hoy el resultado de haber hecho esos juegos está en la Villa Deportiva, que se está perdiendo lastimosamente. ¿Valió la pena, doctora Zulia, llevarse tanto látigo para que quedara eso que hoy se pierde? Montoya, yo quiero decirle a usted y a los que nos escuchan que si a mí me toca otra vez volver a la alcaldía, yo hacía lo mismo, porque cada cosa tiene su momento. Mire, para poder construir escenarios de alta competencia, si no es a través de los recursos que se generan en esa magnitud, en juegos no se había logrado. Y había muchos intereses, usted sabe, que no querían que se hicieran. Ya es problema de nosotros, si no tenemos el compromiso de valorar las cosas que hay, que no las aprovechamos, que no les sacamos el gusto que hay, porque todos estos jóvenes que tienen todo ese poder para el deporte tendrían que estar allá haciendo Coldeportes en ese momento. Hoy Ministerio del Deporte se habían comprometido a seguir garantizando las condiciones para tener transporte hacia allá, hacer una casa, porque sí. Eso no solamente era para Quibdó, no solamente era para el Chocó, era para el Pacífico, para que pudieran llegar también jóvenes de otras ciudades, tener entrenadores también permanentes y poder armar un plan a mediano y largo plazo para que en 10 años que ya pasaron pudiéramos tener nosotros muchachos, hombres y mujeres que pudieran competir a nivel nacional e internacional. Entonces, si nos vamos generando las condiciones y pensando en grande, no vamos a dar los saltos que se requiere. Entonces, los retos. Sí, exactamente, son retos que hay que asumir y en ese momento usted sabe que para el gobierno nacional era fácil decir Chocó no va, porque no tiene las condiciones. Pero ellos, creyendo también en eso, dijeron, ellos necesitan eso porque allá hay un talento muy grande a nivel deportivo. Usted se alzó la bata y se hizo respetar y lo logró. Doctora Zulia. Con ustedes, con mucha gente que yo trabajé con el equipo, Pedro, no solamente era una directora de orquesta, ustedes comieron el cuento, creyeron eso y nos echamos encima salió y ahí están los resultados. Bueno, pero vuelvo y le digo, errores cometemos todos. Yo cometí errores y hoy tengo mi cabeza en alto y al único que se la agacho es a Dios. ¿A usted le duele? ¿Usted cometió errores? ¿A usted la crucificaron también dicen que se robó la plata de los juegos, que se enriqueció, que Zulia Mena, aquí en un acto de contrición, sí se apropió del erario, sí se enriqueció, sí cometió un error por el cual la condena la justicia, por lo cual muchos ciudadanos también la condenan y la señalan cuando Zulia Mena tenía una visión distinta para hacer ciudad. Montoya, los ladrones no se vuelven ladrones de un día para otro. Yo tengo un sueño
Y los que tenemos un sueño no nos pegamos de un plato de lenteja. Mantenemos el sueño. Yo creo que el tiempo es el que se encarga de eso. La justicia está haciendo su trabajo y simplemente esperemos el momento. Solamente hay que tener fe y paciencia. La estructura de mi alma y de lo que yo sueño no permite, Montoya, que yo le esté mirando a los ojos teniendo en mi alma cosas que yo he hecho mal hechas. Jamás, mire, una de las cosas que yo le decía al principio es que yo aprendí a trabajar con las plantas. Aprendí todo el proceso de curar muchas enfermedades nuestras y desde los mayores nos enseñaban, si usted cura para el bien, usted no puede hacer el mal. Usted no puede hacer el mal porque somos energía. Nosotros transmitimos energía y nuestro mayor poder está en nuestra alma. Y Dios sabe todo. Yo solo le digo a Dios y le he dicho todo este tiempo, usted conoce el corazón de todos sus hijos y usted sabe qué hay en el corazón de cada uno. Y que sea usted en su momento que se encargue, que usted lo sabe todo. Bueno, y en manos de Dios va a quedar ahí está la decisión. Entonces, yo que quiero, ilumine bien a los que imparten justicia terrenal. Señor. Y allá la única justicia que no falle es la divina. Sí, señor. Y que le quiero decir, Montoya, además, que la alcaldía no manejó los recursos de juegos. La alcaldía únicamente lo que hizo fue el proceso con base, precisamente, cumpliendo los requisitos, comprar el lote. Pero todo el otro proceso de los recursos grandes se iban a perder. Y a mí me tocó pasarlos a la gobernación, para que fuera la gobernación que se encargara en construir todo eso. Y esos son procesos técnicos que uno como alcalde, como gobernante, uno no interviene en esas cosas porque son procesos técnicos. Y la información está ahí, lo que uno hace, usted ya no lo puede borrar. Sí. Entonces la información está allí. Doctora Zulia, dentro de todo este proceso y todo lo que hemos hablado, de verdad yo dije, yo necesito entrevistar a la doctora Zulia porque a mí me duele ver a Quibdó en el estado de postración que está. En el estado de las cosas que pasan con los jóvenes, de lo que pasa con la gente que no tiene una oportunidad de trabajo, de tanto rebusque que hay en la calle, de tantas obras inconclusas, forjadas en ideas y quedan allí dando vueltas y es que lo vamos a hacer, pero nunca se hace, nunca se concreta. Entonces uno dice, esa ciudad que usted quiso construir en esa ruta Q que tiene allí, ¿se desvaneció, doctora Zulia? ¿Usted cómo analiza lo que ha pasado? No hablar ni el profesor Isaías, ni hablar de la administración del doctor Teddy Bolaños. Se lo pregunto más como la que inició a idear un cambio, una transformación en la comunidad. ¿Usted cree que el tiempo se perdió? ¿Que la gente hace lo que le da la gana porque no hay quien los enrutara a mirar de otra manera la construcción de ciudad? Bueno, vea, la ruta Q sigue vigente. Sí. Lo más que nunca sigue vigente porque son procesos que se iniciaron y ahí están. Cada gobernante tiene su propia dinámica, tiene su observador y uno no da de lo que no tiene. Cada uno de acuerdo a su visión y a su observador va haciendo muchas cosas. Usted vio que desde que yo salí de la alcaldía jamás he vuelto a opinar si lo están haciendo mal o bien. Es el pueblo que tiene que saber, de acuerdo a lo que el pueblo sueña y a lo que quiere. Yo respeto desde el profesor Isaías, Martín, Teddy, que están ahí ahora. Se me escapaba el doctor Martín Sánchez. Entonces, yo pienso que es necesario que sea el pueblo que evalúe lo que hay, que nosotros mantengamos la esperanza y la fe, porque el cambio, Montoya, se produce desde adentro. No basta con ser gobernante, se necesita tener una visión, se necesita tener un propósito, porque esa es la energía, esa es la vibración que usted lleva, y generar procesos de transformación cuando solo nos enfocamos en la parte material, en las necesidades, no es fácil, porque se necesita mover la energía de un pueblo para que podamos romper la inercia que hay. O sea, usted lo que me está diciendo, y que le entiendo es, ahora no hay quien agrupe al pueblo, quien llame al pueblo. No, cada uno lo agrupa a su manera. Yo pienso que es válido. Por ejemplo, el comité cívico
creo que no está bien válido. parado. Cada uno está haciendo lo que desde su observador cree que es, Sí. y eso hay que respetarlo. Sí. Así uno no está de acuerdo. Pero la hay que dinámica es solo respetarlo. una. Sí, Congregar. exactamente, hay que juntarse. Congregar. Hay que juntarse y acá tenemos con qué hacerlo. Yo no pierdo nunca la esperanza que nosotros podemos sacar adelante a Quibdó y el Chocó, pero desde la misma construcción propia de nosotros, que es lo que nosotros queremos. Se lo voy a poner ¿Qué es así. lo que Si queremos usted nosotros? fuera alcaldesa en este momento, doctora Zulia, ¿cómo trataría muy brevemente usted el problema de violencia? ¿Por dónde lo enrutaría para poder trabajar ese problema en la ciudad? La familia es muy importante acá entre nosotros. Esos muchachos no son hijos del viento, no son hijos del aire, ellos tienen una familia. Y acá todos nos conocemos, y acá todos conocemos cuál es la dinámica. Entonces, no basta con simplemente estar generando represión. Se necesita articular a todos los actores, especialmente ese tejido social que está sentido. Me decía un comandante, Montoya, que había un policía que ese era grandote, él me decía es un negro alto y grande, y yo una vez, me decía el coronel de la policía, le llamé la atención y se me puso bravo, y entonces le dijeron al coronel de la policía, llama a la abuela, y el coronel llamó a la abuela y después llamó al policía a su despacho, y sentó a la abuela y sentó a él. Apenas la abuela le habló, inmediatamente Aterrizó. nosotros acá tenemos una memoria. La palabra es importante. La palabra, nosotros somos como pueblo, hemos sido amigables componedores. Resolver primero las cosas entre nosotros. Yo le decía cuando estaba ahí a los comandantes acá, el tema de la violencia no se resuelve desde fuera, no se resuelve con represión, haciendo patrullajes, se resuelve metiéndose desde adentro, trabajando con las comunidades, incluyendo a los que están allí, la familia. Esos muchachos tienen mamá, tienen abuelitas. Sí. Y usted sabe que para uno, aunque se ha perdido mucho el respeto de los abuelos, todavía nosotros tenemos en su ADN, en su subconsciente, el respeto a los mayores. Doctora Zulia. Entonces, a todos esos que están haciendo Montoya, desde fuera, que es muy válido, hay que articular el componente más de la social. Cultura. Hay que articular el componente de la cultura. Si no articulamos el componente de la cultura, las relaciones que se establecen acá, cuáles son los lazos que hay, no se va a resolver la violencia. Pero el respeto se ha perdido también. Muchísimo, doctora pero todavía se existe mantiene. La fuerza de la palabra de los mayores, ¿no? Se puede recuperar. Doctora Zulia, a usted este tema de la política, de los mismos problemas suyos, que todo el mundo tiene inconvenientes, tropezones en la vida. Me imagino yo que le enseñaron a valorar la amistad, que estos casos le muestran a uno quiénes son los verdaderos acompañantes de vida, los verdaderos amigos, las personas que valen la pena. El destino le señala a uno y le dice, ¿sí vio? Esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Qué ha aprendido de toda esta amalgama que le ha pasado a usted? ¿Qué ha aprendido? Montoya, en este viaje de la vida, y cuando uno asume no estar en la zona de confort, hay que asumir todo lo que se venga. En las conversaciones con Mandela, él me decía que involucrarse en estos procesos de transformar situaciones no era fácil, que yo tenía que estar preparada y que cada vez tenía que aferrarme al amor que yo tenía por lo que hacía. Entonces, una de las cosas que yo fortalecí más es el amor, el perdón, es de entender que esto hace parte de mi proceso de crecimiento y de transformación, que si yo quiero ser paz, yo quiero la paz, yo tengo que ser paz, que si yo quiero el perdón, yo tengo que perdonar primero. Entonces, yo me quedo en lo que aprendí, que eso me ha servido. Yo hoy no soy la misma Zulia de hace 5 o 10 años atrás. Hoy soy una persona más libre, una persona que pone por encima el perdón, que pone por encima la compasión, la empatía, de seguir haciendo, levantándome todos los días para hacer lo que me gusta, de trabajar en mí. He aprovechado todo este tiempo para que muchas cosas que yo quería hacer a nivel personal, hacerlas, porque antes estaba mirando hacia afuera, dedicada al servicio hacia afuera, no pero yo me había abandonado. Entonces he estado en ese proceso de aprendizaje porque necesitamos
construir un propio pensamiento, ser nosotros mismos, fortalecer nuestra identidad y mantener por encima de cualquier cosa, Montoya, nuestro propósito. Y el propósito de nosotros es que el Chocó sea grande, que haya dignidad, que mejoremos las condiciones de vida, que vamos más allá de las necesidades básicas, que soñemos, porque si nosotros arrastramos unos propósitos grandes, las cosas que son básicas se van a ir resolviendo. Se van a mover. No podemos dejar de soñar, no podemos abandonar el papel y la causa que tenemos nosotros mientras estemos vivos. Doctora, ¿se sintió traicionada en algún momento? De ninguna manera. O sea, uno se siente traicionado de los amigos, de personas XY, pero uno mismo también dice, me traicioné, yo mismo me traicioné. ¿Se sintió traicionada externa y se sintió traicionada internamente? Realmente, Montoya, yo tengo que agradecerle mucho a mi familia. El lema que tenemos nosotros es que todos para uno y uno para todos. A algunos amigos que han estado pendientes de todo esto, al pueblo, el pueblo que me expresa su amor, su cariño y fundamentalmente a lo que aprendí. No me siento traicionada porque yo no soy víctima de nadie. Yo tengo que asumir con responsabilidad. Si yo cometo un error, yo tengo que asumir con responsabilidad. Yo decía, yo no tengo que esperar que nadie me diga usted lo hizo. Cuando yo hago algo, yo dije, yo lo asumo. Yo lo hice, yo no tengo que esperar que me juzguen o que me digan, no, yo lo hice. Si yo lo hice, yo lo hice, pero si yo no lo hice, que me muestren, que se lleve el proceso a cabo de investigación, porque lo que uno está administrando son cosas públicas, son cosas que son de todos. Entonces a mí me enseñaron en mi casa que uno tiene que ser muy cuidadoso. Cuando nosotras estábamos jóvenes, para ponernos un vestido de otra de las hermanas, teníamos que pedirlo prestado. Y apenas llegábamos, teníamos que lavarlo y entregarlo. Ser muy cuidadoso con lo que uno administra, que no es de uno. Lo ajeno tiene la pata delgadita. Por favor. Y yo lo que he hecho toda la vida es un peso, hacerlo rendir, porque me encanta ver la sonrisa de la gente mía con cosas que le generan felicidad. Ese es y en la alcaldía de Quibdó yo no siento pena en mi corazón de nada, porque lo hicimos con amor. Lo hicimos con amor y yo les doy gracias a Dios que antes uno no cometió errores por la ignorancia, que usted sabe que a veces uno es muy atrevido. Se mide a cosas tan grandes y Dios protege a uno porque Él conoce, como le digo, el corazón de cada uno de sus hijos. Las personas. Sí, señor. Doctora Zulia, para ir cerrando ya, ¿qué cree usted que le hizo falta? Una cosa, pero supremamente importante, que le haya hecho falta en el tiempo que estuve en la alcaldía para la ciudad de Quibdó y personalmente. Realmente me hubiese gustado que el hospital de la zona norte lo hubiéramos terminado, porque teníamos los recursos para poderlo terminar, porque sigue siendo hoy necesario, porque tiene que ver con salvar vidas, tiene que ver con generar condiciones allá para más de 26 barrios, tanta gente que vive en esa zona. Eso me gustó, quería haberlo terminado porque teníamos el sueño de hacer la primera institución de salud que articular la medicina ancestral de los indígenas, la de los negros y la medicina occidental, que estuvieran los médicos, cirujanos con su consultorio, los indígenas con su consultorio, los negros también, y se hiciera ese proceso de formación, de intercambio de saberes, porque la gente nuestra, Montoya, el 70% del año primero van al médico tradicional. Al final, que ya no pueden, van a los hospitales y a los centros de salud. Y la gente cree todavía en sus plantas. Ahí hoy estaba mirando un indígena que se murió, una niña indígena en Bogotá, y estaban pasando por el noticiero y le decían a él, no, la llevamos al hospital y se nos murió porque lo que ella tenía no lo curan en el hospital. Eso es algo que existe, eso es real. Nosotros no podemos darle la espalda a eso. Íbamos a generar allá todo un proceso de recuperación de plantas, que los médicos pudieran trabajar con ellos la dosificación, porque hoy usted cree la gente está hospitalizada y la gente le lleva por debajo su bebedizo, le llevan por debajo su pomada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conciliar sus sobijos? Podemos conciliar esos mundos para que nosotros podamos avanzar. Entonces, ese sueño sí
queríamos hacerlo. Los indígenas tienen en el Amazonas y en algunas partes del país sus hospitales que tienen esa modalidad. Que respetan tanto lo occidental como lo tradicional. Exactamente. Doctora Zulia, ¿cómo mira usted a Quibdó? De aquí para adelante, con la experiencia que usted tuvo, ¿cómo lo mira? ¿Lo mira un Quibdó que no va para un lado? ¿Un Quibdó que se estancó? ¿Un Quibdó que puede salir adelante? ¿Qué cree usted que va a pasar con esta ciudad? Yo pienso que estamos a tiempo de retomar, de poner el norte, poner un foco, para que a través de ese foco podamos jalonar. Entonces yo creo que estamos a tiempo, todavía le faltan a Teddy 3 años. Él tiene muy buena voluntad, es un muchacho sano. ¿Usted ha hablado con él de pronto? No, hablamos antes, durante las campañas, buscando que se unieran, porque a mí sí me interesa, y usted sabe que lo que he estado trabajando yo acá en el Chocó es para que generemos otras dinámicas, para que jóvenes como Teddy, como otros, siempre les expresé, puedan llegar también. Porque a veces, por las dinámicas que ya están establecidas, hay tanta gente que viene ahí hace años esperando y no hay posibilidad a veces de darle espacio a nueva sangre, a nuevas oportunidades. Entonces se necesita en el Chocó que haya un camino, también otro camino donde se puedan articular otras fuerzas. Entonces lo que yo he venido trabajando con varias personas que arrancamos con la ruta Acuy, que tenemos viva esa posibilidad, exactamente, es que nosotros abramos un espacio donde todos los que quieran soñar, todos los que quieran atreverse, todos los que entiendan que no podemos seguirnos quejando, sino que hay que proponer lo que no queremos reaccionar, sino que queremos actuar, los que no queremos estar contando la historia triste de dolor y de desesperanza, sino una historia que pueda ponernos a nosotros en función de la grandeza que somos nosotros. Es que acá hay muchos profesionales, Montoya, nosotros acá estamos listos, pero se necesita construir una visión, un imaginario colectivo. Entonces Quibdó todavía, y Teddy lo puede hacer. Hay mucha gente que está pendiente, mucha gente, mire, hay que juntar el conocimiento con la experticia, porque lo uno solo no sirve, el conocimiento solo no sirve, la experticia solo no sirve, hay que juntarlo para poder generar esa inercia, porque Quibdó no es grande, aquí en Quibdó podemos todavía jalonar muchas cosas buenas. ¿Cuánto tiempo tenemos en su visión para poder salvar a Quibdó? Mire, el 25, cortico, el 25 de diciembre, a partir del 25 de diciembre, en la dinámica global del universo hay 20 años para que los pueblos, para que la gente comience a trabajar su proceso de encontrarse él mismo, de que los pueblos se encuentren, que uno mismo se encuentre, trabajar hacia adentro. El cambio social tiene que comenzar por el cambio interior. Nosotros tenemos que aprovechar bien su tiempo, Montoya, y su energía. No podemos estar desperdiciando su tiempo y su energía en cosas básicas, generando odio, generando rencores. Las redes hay que aprovecharlas para ver cómo nosotros podemos encauzar una visión de esperanza, una visión de lo que nosotros queremos ser, ese retrato y esa foto que queremos ser en 20 años. Hay que comenzar a trabajarla para que todos vamos en esa dirección, y si no todos, por lo menos la mayoría. Aquí tenemos hoy luces y sombras, y en estos 20 años cada uno elige si quiere quedarse en la sombra o quiere hacer parte de la luz. Sí, doctora Zulia, aguerrida como usted, una gobernadora que tiene el departamento del Chocó, una mujer de tenacidad, de lucha. ¿Qué concepto le merece Nubia Carolina Córdoba Curi a usted? Muy bien, ¿no? Yo le decía que cada uno de los gobernantes tiene su imaginario y tiene su observador. Carolina es una persona que tiene buena vibración, que tiene buena energía y que tiene ganas de hacer las cosas. Entonces, lo que necesitamos es trabajar en equipo, rodearnos para no desperdiciar el tiempo, porque los problemas del Chocó, Montoya, son muchos y solo un grupo no los saca adelante. Tenemos que los contrarios, la gente que piensa distinto, también tiene que articularse para que podamos, toda esta complejidad que existe, ver cómo la podemos llevar adelante. Y ellos, como yo le decía, lo de Teddy y ella, que están en la cabeza de la dinámica, deben articular y convocar para que se pueda ir en dirección a lo que queremos nosotros, dejar unas bases y que el Chocó y Quibdó puedan, y los otros municipios,
avanzar. Voy con dos cosas ya finales. Sí, señor. La primera, la política hay que cambiarla, esa política añeja, vieja, con respeto de lo que se ha hecho, pero hay que cambiarla, y usted lo ha hecho, hay que darle oportunidades a las nuevas generaciones, ¿ya? Y dejar ese monopolio que tienen los grupos políticos del departamento. De nada nos ha servido seguir con las mismas tradiciones o las mismas, los mismos en las mismas. Pero lastimosamente aquí no se da eso. Aquí que hay que respetar, que este viene de abajo, que viene haciendo un trabajo, que pitos y que flauta, y cuando realmente se quiere, pues no se puede. Pero lo que sí es cierto, doctora Zulia, es que hay gente que viene pidiendo pista. Usted lo está diciendo. Usted lo está diciendo. ¿Cómo decirle a los diferentes grupos políticos que no se piense solamente en ellos, los que están arriba, sino que realmente se piense en los otros? En los otros es el pueblo realmente, ¿ya? Como usted lo está diciendo. Y aparte de eso, veo que estamos en un sitio supremamente agradable, que me encanta porque me refleja una casa de campo, en las cuales lo tratan a uno muy bien. Contésteme la primera y luego hablamos de la segunda. Bueno, mire, Montoya, esto tiene que ver con arraigo, tiene que ver con llevar a la gente en el corazón, el sentimiento. No basta con un puesto, se necesita el compromiso con el territorio y con la gente. Pero la gente, doctora Zulia, pero la gente dice, huepuchica, yo no voy a votar más por esto siempre es lo mismo. Allí, y vienen las elecciones sí, y ponen la foto del mismo fulanito y se vota por el pastel, por lo mismo. Por eso es lo que yo le insisto, que el cambio social tiene que ver con el cambio del interior de nosotros, que comencemos a tomar conciencia, porque respondemos es con el subconsciente, entonces el subconsciente nos traiciona. Hay que traer el subconsciente al consciente y entender que por donde vamos mal. Pero también hay que dar ejemplos de lo que se ha hecho. Sí, señor. Y yo creo que si usted se pudiera lanzar a la alcaldía nuevamente o a la gobernación, yo creo que Zulia Mena arrasaría. ¿Usted cree lo mismo o no? Montoya, yo le doy gracias. Yo sigo desde que yo esté viva, yo sigo en la dinámica como he estado todo este tiempo. Yo no pierdo un segundo. No está muerto. Sí, yo no pierdo un segundo. Yo en las condiciones, en medio de las condiciones que esté. Cuando dicen Zulia Mena ya murió políticamente, ya no suena, ya no truena, ¿usted cuando oye eso qué piensa? No, nada, yo no reacciono, simplemente escucho, sonrío y guardo silencio. Usted exactamente, se ríe, en su soledad se ríe. Porque mi razón de ser no es solamente la política, ¿sí? Es un movimiento social, es una dinámica, es mantener la esperanza de la gente nuestra. Y los momentos se van presentando, cada cosa en su momento se va presentando, ni antes ni después. En el baile a cada quien le llega a su pareja. Totalmente, sí señor. Doctora Zulia, ¿cómo se llama esta casa? Este es un centro cultural gastronómico. Donde usted hace las maravillas del plátano aborrajado porque cocina, donde, ¿qué más hace? ¿Usted le gusta el tema de las bebidas? Todo, nos metimos en el tema de investigación, de conocer la dinámica de la gastronomía, no solamente negra, sino también toda esa mezcla que la gente nuestra aprendió, los olores, sabores y colores de africanía. Tenemos un libro que escribimos con una profesora de Tadó, Sergio y Zulia, se llama Chocó en la olla, donde hacemos ese recuento histórico hasta hoy, muchas recetas ancestrales que ya se han perdido. Entonces eso lo recreamos en este espacio. Este es un lugar para que la gente venga a compartir. Yo soñaba, este sueño lo he tenido más de 30 años. ¿Usted lo tenía en su casa? Sí, señor, hace más de 30 años y venía recogiendo muebles de mi casa, de mis hermanas, de las amigas. Televisores, una cantidad de cosas con ese sueño. Sí. Porque yo me meto las cosas en la cabeza, Montoya, y hasta que no los logro, no descanso. Eso y voy poco a poco, así como un árbol. Una semilla que usted la coloca y usted la va cuidando. Sí. Entonces este espacio lo que hace es recrear esas cosas bonitas que tenemos nosotros para que la gente venga aquí a disfrutar un miningueo, venga a disfrutarse una cazuela, venga a disfrutarse lo que menos, lo que usted no vea, pregunte.
y platos que son antiguos. Si usted lo quiere, usted nos dice y se lo preparamos. Usted simplemente lo solicita y se lo preparamos con tiempo, lo que quiera de la comida nuestra que no vea en otro lugar. Aquí se lo como se dice, se le tiene de todo, de todo se le tiene. Y Doctora, los mecatos, sí, las bebidas, los platos fuertes. vamos a cerrar. Un plato que más le guste. No, el miningueo me gusta porque es un recorrido por los olores y sabores nuestros. La longaniza, el queso frito, queso rallado, Un libro, el bacalao. el libro que más le ha llamado la atención de todos los que se ha leído. A mí, Yebrail Gibran me gusta muchísimo porque él es una persona que, igual que yo, como usted decía, surgimos y nos fuimos construyendo y siempre ligado a su esencia, a su identidad, pero articulando también la belleza universal, que los seres humanos somos unos. Un personaje departamental y uno nacional que le llamen la atención. No, a mí me llama la atención Sergio, porque es una persona muy disciplinada, Sí. juicioso, que se ha dedicado a recoger la historia nuestra, a escribir, para que las generaciones no olviden la memoria a nivel nacional o internacional. Nacional e internacional. No, yo siempre he seguido mucho la vida de Mandela, me parece. Internacionalmente, sí. ¿Y nacional? A nivel nacional, una persona a nivel nacional. Se lo debo. Está complicado, está complicado. Doctora Zulia, un sueño que no se haya cumplido. Un sueño, el Chocó. Ver a nuestra gente feliz, porque el Chocó es África en Colombia. Y Chocó es símbolo en este país, porque es el único departamento. Yo saco a San Andrés porque San Andrés es una cosa muy especial. El Chocó es el único departamento que tiene voz propia en este país. Y que nosotros, si salimos adelante, sacamos adelante la dignidad de los negros en Colombia. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande, pero para eso tenemos que amarnos nosotros. Primero amarnos y valorarnos para nosotros poder sacar adelante esta tierra que todavía, a pesar del desangre que se le ha hecho, que se han expoliado muchos sus recursos, todavía se puede sacar adelante el Chocó, pero desde el pensamiento de esta misma tierra. Sí. Un secreto que ya en este momento va a dejar de ser secreto. Un secreto. Soy profesora de yoga. Entonces, una canción que le encante. Una canción que me encante. La de Mercedes Sosa. Si todo cambia, ¿por qué no puedo cambiar yo? Doctora Zulia, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Montoya, me sentí muy bien. Muchas gracias. Como le decía, por la conexión que hemos tenido desde hace muchos años, acepté conversar con usted, porque de forma consciente elegí estar en silencio. Porque yo le decía a la gente, mi trabajo es con la comunidad, lo único que yo tengo es mi nombre. Y si mi nombre está en duda, yo no puedo darle la cara a la gente hasta que no queden claras las cosas. Entonces tomé la decisión de estar en silencio y seguir haciendo lo que me gusta desde el silencio, desde donde esté, porque yo amo y respeto a mi pueblo y a mi gente. Y nunca me doy el lujo de actuar por debajo de la mesa. Le agradezco mucho, así como le agradezco a nuestros amables televidentes de Q Radio, la otra alternativa, y este es su programa A Fondo, que trata de contar la vida de los personajes que hacen la historia del departamento, de la ciudad de Quibdó, de otra manera, desde las actividades que se hacen ellos en lo público, en lo cultural, en el deporte, en diferentes ámbitos de la vida. A todos ustedes, muy amables, muchas gracias. La próxima emisión, un personaje más de alta calidad, aquí en Q Radio A Fondo. Feliz resto de noche para todos. Las noticias y sus personajes son revisados en Q Radio A Fondo. La profundidad de los hechos informativos y otras realidades, analizados con sus generadores. Q Radio A Fondo, una mirada más profunda a las noticias del Chocó.
Conduce, Leonardo Montoya Garcés.